Sueli, hola Damián. Es Hola un enorme Julieta, placer. hola Sueli, ¿tudo bem? Tudo bom? Hola. Lo primero que quiero decirles es que es un enorme placer para nosotros que hayan aceptado participar de este encuentro que se llama Comunidades, un poco con la intención de saber qué nos está pasando en un sentido fuerte, ¿no? De qué modo vos en particular, Sueli, estás atravesando esto, estás siendo afectada por esto, tenemos ganas de escucharte. La intención un poco era cómo traducir los afectos que venimos sintiendo, cómo motorizar las acciones, ¿no? en este contexto tan particular, e incluso cómo atrevernos a imaginar ese porvenir, el post-pandemia, ¿no? Poner en acto algo del orden de la imaginación, porque un poco lo que veníamos pensando, y lo incluyo ahí a Damián, porque tuvimos algunos encuentros previos para conversar con vos, es esta idea de que, bueno, de que el coronavirus, una de las primeras cosas que pone como en evidencia, ¿no? Es que la ineficiencia del capitalismo para dar respuesta o como garante de la vida, ¿no? Algo que vos venís trabajando, pero esto lo pone dramáticamente en visibilidad. Y bueno, y si bien hay claves con las que podemos pensar este contexto, también hay algo de lo nuevo que trae, que bueno, que nos hackea a todos, porque por otra parte estamos todos dentro de la pandemia, ¿no? Es como que nos muestra dramáticamente la alteridad del mundo, radical del mundo, pero también, bueno, este estar adentro todos nos hace pensar, bueno, nos invita un poco a pensar qué es lo más propio, lo específico, lo nuevo, como para arrancar, ¿no? Con Damián la idea es, bueno, ir punteando algunas cosas que recuperamos, ¿no? Ninguna pregunta es nuestra específicamente, sino de todo un colectivo de compañeros con los que venimos intentando pensar esto y lo a él, ¿no? Hay algo, se me ocurría nomás para puntualizar ahí, bueno, un poco también, Juli, si me parece que a lo mejor decir desde dónde se propone un poco la cosa, ¿no? Desde la cátedra, la Universidad Nacional de Rosario. Pero bueno, nomás quería decir que yo tengo una impresión de que si hay una radicalidad ahí en juego en esta historia es de que es lo vivo humano lo que se puso en riesgo y en peligro, ¿no? Hasta ahora toda la manera de pensar lo vivo y la disputa de lo vivo en juego, la cuestión del planetaria, la vida del planeta, así era medio, de alguna manera, intentando insertarnos como humanos, pero parecía como que llegaría en algún momento. Siempre estaba como postergado, ¿no? Y ahora se puso de repente y de sopetón, es lo vivo humano que está en juego, ¿no? Digo, hasta pensando en esas imágenes que han pululado por el planeta de distintas especies no humanas tomando espacios, ¿no? Espacios de plazas, de parques, de casas. Yo estaba viendo, ¿dónde era? En México, incluso me llamó la atención porque era, no sé si era cerca del Distrito Federal, era hace 24 horas, ¿no? Era unos osos entrando en una casa y una de las personas que hablaba, porque era un video editado en español, pero una de las personas que hablaba, que era de la dueña de casa, era brasileña, pues estaba hablando con alguien en portugués. Eso pasaba medio desapercibido en la edición, pero me di cuenta, ¿no? Y bueno, entraba un oso dentro de la casa, ¿no? Entonces hay un montón de ejemplos de esos. Lobos marinos en Mar del Plata, monos en Tailandia en las plazas y así sucesivamente, ¿no? Digo un poco eso, nomás para poner una cuestión ahí, que es lo vivo humano, lo que de repente nos agarró por completo y en el cuerpo directamente, porque, bueno, estamos hablando también de cuarentenas, confinamientos y de quedarse encerrado, en fin, eso. Una cosita sería, una cosita nomás, solo por la cuestión de la presentación, por lo que traía Damián, que
quizás por el momento previo y porque no deja de ser una entrevista y un encuentro entre casas, ¿no? Es que este agradecimiento es, por supuesto, en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, nuestra facultad, ¿no? La Facultad de Psicología, que te agradecemos. Y bueno, me parece que... También dice la cátedra, ¿cómo se llama la cátedra? Porque hablaste de cátedra, ¿es una cátedra en la facultad de psicología? No, es la cátedra es de organizaciones e instituciones, ¿es eso? Sí, yo estoy en una cátedra, sí, que es la de organizaciones e instituciones, pero el armado de este encuentro, que se llama Voces y Comunidades, es un armado de la Facultad de Psicología de Rosario, de la universidad. Bien. Bueno, primero agradezco, ¿no?, esta oportunidad de conversarnos, porque Juliana, tú me dijiste, bueno, queremos saber tú cómo estás viendo, qué propones, no sé qué. Es verdad que estamos todos compartiendo una experiencia muy nueva, que claro, también tiene resonancias con experiencias del pasado, pero estamos afectados por una ecología social, ambiental, con elementos nuevos, que por supuesto me parece sería ya una respuesta micropolítica reactiva nos forzarmos a producir sentido. Creo que es eso que ustedes, en el texto que enviaron, yo vi que ustedes también piensan eso, y también en las entrelíneas de lo que hicieron para presentar nuestra conversación. Entonces, en este momento, en principio, yo no me propongo absolutamente ni a escribir textos ni a hacer conferencias. Podría hacer otras conferencias sobre otros temas ligados a eso, que tampoco quiero hacer porque esta experiencia me hace retrabajar todo lo que trabajé hasta hoy también. Entonces, hacer algo sobre otro tema, porque no quiero adelantarme a hablar de eso, sería totalmente estéril. Entonces, yo me siento como si estuviera grávida, se dice, ¿no? Se dice grávida, ¿no? Embarazada. Embarazada. Me gusta embarazada, porque embarazo, no sé si en castellano quiere decir eso, pero en portugués embarazo quiere decir, ay, es un lío, enliada. También se usa de esa manera, menos, pero se entiende así también en castellano. Me siento embarazada por muchos embriones ahí, que desde las afecciones de esas fuerzas en mi cuerpo, se componiendo con todo lo demás que compone mi cuerpo, no solo de mi pasado, sino del pasado de la humanidad, ¿no? Que nos compone no solo la pasada de la humanidad, sino del cosmos como un todo, porque la humanidad viene de ahí, ¿no? Y en este momento siento esos embriones como si fueran embriones de gigantes, no sé, unas cosas, son abismos enormes, abismos, quiero decir, es muy intenso, me falta hablar, es muy intenso y muy amplio el espacio que ocupan esos embriones, que me deja serena y al mismo tiempo en muchos momentos totalmente tomada, ¿sí? No solo con nudo en la garganta, sino en las entrañas, en el estómago, en el pulmón. Entonces me parecería totalmente reactivo forzarme a poner sentido en todo eso. Por otra parte, distintamente de eso, me parece muy productiva, al contrario de escribir o ya ponerte a decir, a explicar lo que pasa, esos tipos de diálogos como ese que estamos haciendo acá, y por eso lo agradezco muy sinceramente, porque es muy importante primero conectarse con los cuerpos que te están proponiendo a vivir este embarazo y hacerse cargo de este embarazo, y como eso, la germinación de estos embriones va a depender de una construcción necesariamente colectiva que se pasa en los campos de relaciones, ¿no? Porque implica en acciones del deseo que no pueden ser reducidas al individuo, porque incluso el individuo está
en un campo de relaciones, ¿no? Entonces, es necesariamente colectivo la posibilidad de germinación de este embarazo. Entonces, encontrar con este tipo de gente que busca estar en una micropolítica más activa, después podemos hablar de eso, es muy fundamental en este momento. Entonces, ya adelantando que es desde ahí que vamos a intercambiar figuritas, como se dice en portugués, ¿no? Figuritas posibles, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Otra cosa también que ya quería comentar de lo que hablar y de lo que comentaste, Juliana, y tú también enseguida, Damián. Damián ha traído la idea bueno, que ya hace un tiempo que estamos pensando la biosfera de una perspectiva ecológica, de un conjunto de seres vivos, de ese conjunto de vivientes, en relaciones variadas y variables, que el humano hace parte de este conjunto. Eso es algo que se viene trabajando con algunos trabajos muy lindos, muy potentes, así, que nos dan muchas herramientas para conquistar esa dimensión en nosotros, ¿no? Y eso es como un suelo en el cual ya estábamos cuando llegó la pandemia, y en esos estudios, en esas pesquisas, en esas acciones, porque no son solo teorías sobre eso, hay muchas acciones que se hacen desde esta mirada, que vienen haciéndose, yo diría desde la contracultura, pero de esta manera ahora, desde la segunda mitad de los años 90, muchos experimentos interesantes, no solo en la agroecología y todo eso, pero en otros ámbitos, ¿no? Eso también ha traído una especie de conexión más activa con las culturas indígenas, ahora hablando de América Latina, que está muy presente en nuestro continente, no solo de los indígenas, sino de las culturas afro, de donde vienen los negros que habitan nuestro continente, todo eso que ha sido tan destruido concretamente por la esclavitud, el genocidio, etcétera, etcétera, todo que sabemos, pero también ha sido silenciado, nos construimos blindados a esos otros modos de existencia, esas otras relaciones con nuestra condición de viviente. Ya en mis últimos trabajos, que están ahí en este libro, yo insistía, y ahora con la pandemia eso queda, las condiciones parece que quedan mucho más poderosas, más fuertes, más favorables, y también desfavorables, ¿no? Yo insistía mucho que no basta nos darmos cuenta, tener conciencia que somos vivientes, entre vivientes, y que por lo tanto es totalmente violenta el principio mismo de producción, de acumulación de capital, no solo económico, sino también político, porque no es solo económico y político, es también narcísico, ¿no? Que el principio mismo es el abuso de todos los vivientes e incluso de la gran mayoría de los vivientes humanos, lo que ya nos había llevado más allá de lo que Marx y la tradición marxista ha podido elaborar, que ya ha sido increíble, pero mucho más allá. Para eso también contribuyó todas las experiencias que ya 2 siglos y medio, podemos decir, o 1 siglo y medio de marxismo, 2 siglos y medio de luchas en este campo, de la injusticia, ¿no? De la distribución de acceso a los bienes materiales y inmateriales, incluso al propio derecho, acceso al derecho de existir. Todo eso ya teníamos, y con esta visión, esta mirada, esa perspectiva ecológica, ¿no? Eso se amplía para lo vivo en general y entre el vivo humano, no solo a la clase obrera, como la que es objeto de este abuso, ¿no?
Y ahí también todos los movimientos feministas, LGBTQ, los movimientos antirraciales han súper trabajado mostrando, y después toda la discusión sobre el trabajo precarizado, que es muy distinto del trabajo asalariado, todo lo que se involucra, todo eso ha sido muy trabajado, ¿no? Y añadiendo eso a la idea de plusvalía, ¿no? ¿Se dice plusvalía en español? Sí, sí, plusvalía. Plusvalía. Es decir, que el capital se acumula en la base del abuso de la fuerza del otro. Entonces, ese otro se emplea muchísimo, mucho más allá que la clase obrera. Muy bien. Pero también cuando empieza el coronavirus, la pandemia, una de las primeras cosas que deviene una experiencia internacional, global, que ya venía un suelo preparando eso, claro que es una experiencia para una parte de la humanidad, pero que se amplió mucho, mucho más que los movimientos que estaban viniendo hasta acá. Yo no hablé también de los movimientos de ocupación de las ciudades, como los movimientos de Chile, por ejemplo, fabuloso, que donde todo eso estaba, ¿no? Bueno, con la pandemia se amplía mucho el campo de darse cuenta que la vida es el esencial y que nuestra responsabilidad ética es por la posibilidad de continuidad de la vida y que la vida encuentre siempre un lugar donde puede estar pulsando con todas que estén activas sus potencias, ¿no? Muy bien, pero hay algo que yo ya insistí, como yo decía, siempre insistí en toda mi vida, pero en mi libro lo insistí de manera más conversando con la macropolítica. Hay algo que hay que conquistar, pues no basta yo decir la vida es fundamental, que mierda este régimen colonial, racializante, capitalístico que se nutre de un abuso de la propia vida y que eso ya nos da una conciencia que hay que retomarle manos. Todo eso crea un solo que me arrepia, ¿cómo se fala? Me arrepia. Sí, me eriza la piel. Me eriza. Erizar la piel. Que me eriza la piel, que me revuelve el estómago, que me deja así, que me da una especie de alegría pulsional más allá del miedo, la preocupación, del terror, de lo que puede también, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil. Todo eso, pero hay en el fondo una tensión y una alegría, ¿no? Sin querer caer en ningún mesianismo, porque eso también es tontería ocidental, antropofalo, ego, logocêntrica, judaico, cristiana, etcétera, etcétera. Que no sabe que la vida es una eterna desestabilización y recreación, y siempre fica delirando un gran finale, que es el paraíso, el apocalipsis. Entonces, sacando eso de lado, porque eso nos habita, ¿no? Y a mí, como judía de izquierda, intelectual, que nací por gracia de las diosas en una familia judía mucho más progre que, ¿no? Bueno, entonces ya, eso es, bueno. Pero, así, lo que me parece que era muy importante, muy necesario conquistar, yo dediqué toda mi vida a eso, pero ahora estoy novamente tomada por cosas que veo que hay que alargarlo, ¿no? Como siempre, ¿no? Nunca va a ser posible desarrollar todas las potencias posibles de eso. Es que no basta tomar conciencia que somos vivientes entre vivientes y que la vida es el principio fundamental. Si la palabra sagrado, sacando todo el esoterismo, sirve para algo, sirve para calificar la vida. Eso es el sagrado. Y esa es nuestra responsabilidad, que es con la vida. Pero no basta apenas tomar conciencia de eso, porque si la base del capitalismo es el abuso de la vida, eso no se da por educación ideológica, que basta que yo me dé cuenta que me libro de esta mierda. Porque eso implica, como cualquier cultura, implica un modo de un tipo de subjetividad, ¿no? Un modo de subjetivación, que a su vez implica un régimen de inconsciente
que le da su consistencia existencial a un régimen, porque el régimen no es una abstracción. Y lo que distingue básicamente los regímenes inconscientes dominantes en distintas culturas o en distintos momentos, por ejemplo, la cultura ocidental, el momento que estamos viviendo, se instala más radicalmente con la colonización del siglo XV, pero para mí viene desde que para muchos, no inventé ninguna rueda, viene desde que Roma caficheó el Cristo y el movimiento que estaba alrededor de eso en Medio Oriente, lo caficheó, lo martirizó y lo caficheó para fundar el imperio, la Iglesia Católica y el Imperio Romano. Y desde ahí ya empieza, pero bueno, la cosa tal como está, fuerte, empieza con la colonización, la esclavitud y el capitalismo, ¿no? que empieza junto. ¿Y cuál es el régimen inconsciente dominante en ese marco? Yo digo eso porque en el Occidente tenemos muchísimas otras culturas en el pasado, en que incluso algunas insisten en el presente, que traen cosas muy semejantes a lo que encontramos en las culturas indígenas y afro, ¿no? Bueno, eso para no demonizar el Occidente, ¿no? Es el capitalismo que tiene que ser demonizado junto con el régimen inconsciente que le da su consistencia existencial, la posibilidad que exista, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿puedo seguir o estoy hablando mucho y quiero interrumpir y sigo? No, de mi parte podemos seguir. No sé, Juli, ¿qué decís? A mí me parece bárbaro que sigamos. Yo sigo un poquito. tus ideas y sí. Te podemos preguntar, pero sí. entendí que estabas siguiendo un hilo ahí, ¿no? Un hilo que voy a intentar llegar. Sí, voy a seguir un poquito para poner un poco en qué terreno me encuentro, ¿no? Y ahí intercambiar todo lo que podamos para salir de esta conversa un poquito más llenos de hormonas para esta germinación. Más cargado de hormonas. De toda especie. Entonces, bueno, entonces, ¿qué definiría, primero, qué estoy entendiendo, qué entiendo por inconsciente y por un régimen inconsciente? ¿No? Voy a partir, antes de hablar del inconsciente, a partir que nuestra experiencia subjetiva, que es la experiencia que el humano tiene del mundo, de la alteridad del mundo, ¿no? Tiene muchas capas, ¿no? Muchas capas o dimensiones de vivencia, ¿no? Que es la experiencia que nos permite no solo descifrar el mundo, sino justamente a partir de la descifración actuar en el mundo, ¿no? Entonces, darle sentido y actuar. Bueno, una de las experiencias que es mucho más familiar para nosotros blancos, en este modo antropofalo, ego, logocêntrico, colonial, racializante, capitalística, es la experiencia como sujeto, que es nuestra experiencia estructurada según un repertório sociocultural, ¿no? Que es muy importante, que nos permite existir socialmente, compartir una forma social, existir ahí, compartir sentido, y desde ahí hacer acciones, que nos permite comunicarnos. La idea de comunicación es una comunicación desde esta dimensión de la experiencia. ¿Y cómo se hace la descifración del mundo como sujeto? Se hace a través de la percepción, ¿no? El sensible, la sensibilidad. Estoy insistiendo porque uno, a veces, ponemos la sensibilidad en otro lugar. La sensibilidad, la percepción es propio de nuestra dimensión como sujeto y a través de los sentimientos, de las emociones psicológicas. La percepción, que sea visual, auditiva, lo que sea, está estructurada según este repertório sociocultural. Es un determinado tipo de lenguaje, ¿no? Y cuando yo te veo, Julieta, mi percepción no es neutra o virgen, más bien, ¿no? Porque si te veo inmediatamente, lo que veo, lo que escucho, acá es lo que tenemos como percepción posible,
inmediatamente lo que veo, lo que escucho se asocia con representaciones de mi repertorio que yo proyecto sobre ti y con eso puedo situarte, atribuirte un sentido, situarte y situarme frente a ti. Esto nos permite, es la cognición, esto nos permite nos comunicar, nos permite hacer cosas juntos, nos permite existir socialmente. Muy bien, nos permite, por ejemplo, estar acá, lo que es muy importante en el alemán. El problema es que en el régimen consciente colonial, racializante y capitalístico, tendemos a nos reducir a esa esfera para descifrar y para actuar. Bueno, hay una otra esfera, que ahí voy a llamarla de inconsciente, hay una otra esfera que es muy importante, que es exactamente esta vivencia de vigente entre inúmeros elementos de la biosfera, que no son solo los vivientes. El COVID-19, por ejemplo, no es un viviente, no es un ser vivo, ¿no? Pero nos afecta, ¿no? Las afecciones de esa experiencia están concretamente en nuestro cuerpo. Bueno, Un virus sería un pre-vivo, ¿no? Lo pode ser máximo que podemos llegar es un pre-vivo, ¿no? Não, e é incrível porque tem uma estrutura super elementar y Ujú. una potencia fabulosa. Bueno, Ujú. entonces, en esta vivencia de nosotros humanos, en esta ecología social, ambiental, compuesta de miles de elementos, ¿no? Donde las fuerzas presentes de esos elementos y sus relaciones variadas y variables afectan nuestro cuerpo, ¿no? Este efecto de eso en nuestro cuerpo es lo que produce los dichos embriones, porque abre otros estados corporales que no están incorporados y no son incorporables a lo que el sujeto dispone, nuestra parte del sujeto dispone para atribuirle sentido e integrarlos, ¿no? Entonces están ahí como embriones. Ahí me gusta mucho, incluso en el texto que ustedes enviaron, me enviaron esta palabra, me gusta mucho este término guaraní para decir la garganta, ¿no? Que es el nido de palabras alma. Palabras alma porque en guaraní el vocábulo para designar palabra o lenguaje viene junto con alma y viceversa, ¿no? Y para ellos todas las enfermedades vienen de la separación entre alma y lenguaje. Bueno, dejemos eso de lado, pero digo, la garganta queda, hay un nido ahí, ¿no? que queda ahí con embriones de palabra alma o de lenguaje alma, que no es solo lenguaje verbal, ¿no? Y que entra en fricción con este repertorio desde el cual producimos sentido y nos situamos y nos organizamos para actuar, para interagir, etcétera, interactuar, etc. ¿No? Y esta fricción, cuando un cuerpo está tomado por esos embriones, esta fricción, fricción, ¿no? Es perturbadora, es un verdadero embarazo. Es muy embarazante, ¿no? Es muy perturbadora porque desestabiliza ese repertorio. Al desestabilizarlo, desestabiliza nuestra autoimagen, desestabiliza la imagen que tenemos del otro, desestabiliza nuestros protocolos, ¿no? Todo queda así como desestabilizado. Bueno, y esta desestabilización que nos fragiliza es como una alarma vital. Es la vida, ¿no? Fue actualizado. Es la vida que solta ahí, acciona su alarma para decir, hay algo ahí, hay embriones de lenguaje alma que tendrán que encontrar su lugar, porque acá sofoca. La vida necesita acciones para que pueda eliminar y al mismo tiempo está sofocando, está haciendo que estemos la vida está sofocada en las formas en que estamos estructurados, ¿no? Bueno, ese alarme vital, hasta ahí no estamos hablando de capitalismo, estoy hablando de la subjetividad, porque quiero hablar de esta otra vivencia de la subjetividad, que yo llamé fuera del sujeto, pero yo creo que es mejor llamarlo de inconsciente.
claramente. Después podemos discutir por qué. Entonces, esta otra, en esta experiencia, cuando hay esta fricción entre lo que está pasando en el consciente, en nuestra condición viviente, y lo que pasa en el sujeto, esta fricción, este alarma vital, necesariamente, sea cual sea la cultura, hasta donde me imagino, porque no dispongo de un conocimiento enciclopédico sobre las culturas, mesmo porque eso no existe. Entonces, esto convoca el deseo, porque es el deseo en nuestra experiencia como humano el que actúa para recobrar a la vida su equilibrio, ¿no? Y es en este momento, en este campo de las respuestas del deseo a esta alarma vital, es este campo que yo defino como el campo de la micropolítica, ¿no? Porque el deseo va a tener miles de respuestas posibles, necesariamente va a actuar para buscar un equilibrio. Va desde las respuestas más activas a las más reactivas. Claro que cada nosotros oscila entre miles de respuestas a lo largo de nuestra existencia. En una sociedad no hay solo respuestas activas. Es un embate, el campo de la micropolítica, el campo de disputa, de confronto, de disputa entre distintas respuestas del deseo, ¿no? La respuesta activa, que sería una respuesta de un viviente humano con una potencia pulsional más activa, ¿no? Que Nietzsche llamaba de alta voluntad de potencia, no de poder, por supuesto. La respuesta del deseo va a consistir en un tiempo más lento, porque la subjetividad es una subjetividad que sabe que esta fragilidad es una alarma, no es un peligro, es una alarma y que tiene que hacerse cargo del tiempo necesario para que germine lo que está ahí. Entonces el deseo va a actuar buscando con el tiempo necesario, con qué conectarse, de qué conectarse, tarará. De manera a producir las condiciones para que se pueda crear cuerpo, dar cuerpo, crear lenguaje, ¿no? De formas de existir, de sexualidad, de lo que sea, no solo palabras, para donde la germinación se completa, nace algo ahí. Y necesariamente en un campo colectivo. Por principio, primero, porque lo que está embarazando los cuerpos y dejando la subjetividad desestabilizada, es algo que atraviesa todos los cuerpos. Y además, construirle condiciones para que este embrión gane cuerpo, eso gana cuerpo en un campo relacional. Mismo si yo estoy sola en mi casa. Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, si es un otro tipo de sexualidad, ganar cuerpo, no ganar cuerpo, yo me mirando en el espejo haciendo una paja y diciendo yo me amo, ¿no? Es necesariamente distintas formas de encuentro ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la respuesta activa del deseo. ¿Qué cosa que está orientando el deseo en su respuesta, en sus acciones? Es este lugar de esta fricción entre nuestra condición de viviente, todo lo que eso ya trae para nuestro cuerpo, para producir una transformación, y la forma en que nos encontramos plasmados, ¿no? Entonces, es el saber, el conocimiento que viene de ahí, que es distinto del conocimiento del sujeto, que es la cognición, yo podría decir, yo lo llamaba saber del cuerpo, yo diría hoy más bien que es el saber pulsional, o podemos llamarlo de afecto, porque los efectos, en nuestra experiencia inconsciente, los efectos de esas fuerzas en nuestro cuerpo son las afecciones, que son las impresiones que eso nos da. Ahí estamos todavía en una pasividad, es decir, es como recibimos
esos efectos, ¿no? Y el afecto se encuentra en esta fricción entre nuestra condición de viviente y sujeto, ¿no? Nuestra vivencia como sujeto. Y lo que va a conducir, entonces, el deseo en sus acciones es ese saber pulsional, ese saber del afecto. ¿En qué consiste, qué tiene de característica el saber? Ese saber, desde ese saber, el deseo tiene una bússola que le indica Una cuál brújula. es, una Una brújula que le indica dónde está la causa de esa destabilización. No va a tener una idea adecuada sobre la causa. ¿Y dónde están las fuerzas que producen eso? ¿No? Y también dónde están las fuerzas con las cuales uno se puede conectar de manera a crear las condiciones para que la vida siga, para que los embriones que están ahí puedan ganar cuerpo, reinar, nacer, ¿no? Bueno, mientras que, solo para terminar, si yo estoy reducida al sujeto, cuando la subjetividad se ve embarazada, que creo que en español podemos pasar a usar eso, ¿no, Damián? Que funciona súper bien. Embarazada, em português não dá para falar isso, não estou embaraçada, né? Grávida, não dá. Então, como se eu estou submetida, sim, reduzida ao sujeito, eu vivo essa experiência de fragilização como algo malo. ¿Por qué algo malo? Porque si yo solo tengo para situarme, el deseo solo tiene para actuar como referencia, este mundo con su repertorio sociocultural, ¿tá? Mi autoimagen, la imagen del otro, que sea la imagen un mundo de izquierda, de gente increíble, así la más que lucha por justicia, que es militante, lo que quiera. Pero si solo tengo eso, entonces lo interpreto, lo vivo, como lo experiencio como un peligro de disolución, de desagregación. Y el peligro de desagregación, además, cuando estoy sometida al sujeto, lo único que conduce mi deseo son mis sentimientos, es la psicología, que el sentimiento es la emoción psicológica, ¿no? Que es distinta de la emoción vital, que son las afecciones, ¿no? Entonces, ¿y qué es la emoción psicológica? Es, básicamente, nos permite saber si estamos siendo amados o no, si vamos a ser reconocidos o no, si vamos a estar el pertencimiento, si vamos a estar excluidos. Entonces, yo veo como una amenaza de exclusión que me puede llevar incluso a la locura o hacia la muerte, no sé qué, como un peligro terrible que es totalmente imaginario, porque es este marco donde el sujeto está estructurado que está destabilizado. Y yo no tengo ninguna conexión con mi condición de viviente que consiste en procesos continuos de destabilización y creación, para que la vida cada vez recupere a cada nueva diagrama de esta ecología, recupere su equilibrio y pueda seguir, ¿no? Entonces, la respuesta del deseo a este embarazo va a ser una respuesta de apresurarse para darle un sentido a lo que pasa, ¿no? Y ahí voy a terminar esta parte. Entonces, ahí solo tengo dos posibilidades también. Es muy pobre lo que puedo hacer con eso si estoy reducido al sujeto. Solo tengo dos posibilidades. O voy a imaginar que la causa de este malestar es algo en mí que es inferior, insuficiente. Soy una intelectual de mierda, por eso no logro escribir también mi gran texto sobre el coronavirus, por ejemplo, que soy idiota. Pensava que não era, pero agora me dei conta, então nada, excluída. Ou vou pensar, ai, como mulher não tenho não sei o quê, por isso não sei o quê, a resposta vai ser uma resposta de consumo, seja de discurso, em los discursos disponíveis, seja de cremas para ver se me deseen, não? Seja de, enfim. Y ahí poco importa si el discurso es lo de Deleuze, de Marx, de Freud, de Lacan o de Foucault o simplemente de libros de autoayuda o del
pastor de la iglesia evangélica. Lo que importa es que voy a consumir un discurso que me va a dar un supuesto contorno discursivo y consumir roupas, cosas, que me va a dar un supuesto contorno que me devuelve la esperanza de pertencimiento, de reconocimiento y de amor, ¿no? Cuando hago eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy interrumpiendo la germinación, no solo en mi existencia individual, sino en todo el campo donde está ubicada mi existencia. Mi deseo está actuando para interrumpir eso. Bueno, cuando eso pasa, y ahora indo para el régimen inconsciente capitalista, el régimen inconsciente colonial, racializante y capitalístico, esta micropolítica reactiva, reduzida al sujeto, es la micropolítica dominante. Entonces, ¿qué pasa cuando el deseo es convocado a actuar? Es que la potencia de creación que es propia de la vida, de la persona, que la potencia de creación se pondría en marcha para crear algo orientado por lo que la vida está pidiendo, por esos embriones que son reales, que están ahí. Al invés de eso, la creación se reduce a la creatividad, porque creatividad es solo la facultad que nos permite crear, pero no garantiza la creación. Y esta potencia destituida de su relación con esa brújula vital, pulsional, esta potencia va a actuar en el sentido de crear, y ahí no diría crear, van a producir escenarios que van a permitir la acumulación de capital econômico, político e narcísico e vão alimentar a voracidade de consumo. É dizer, que em não há capitalismo sem que lhe corresponda, sem que esteja em marcha um regime inconsciente onde estamos totalmente reduzidos ao sujeito para movernos, não? E que é com isso que toda a potência vital é abusada, desviada de seu destino ético e abusada para produzir acumulação de capital. E quando estamos estruturados assim, é com nosso próprio desejo que isso se produz. Gozamos de isso. Isso nos produz goce, porque o sujeito imagina que com isso tem esperança de um pertencimento, de um grande reconhecimento narcísico a isso. Então, bueno, entonces, esta es la base micropolítica de este régimen, ¿no? Entonces, para encerrar eso que quería poner primero, es que, por eso yo decía, darnos cuenta que somos vivientes, entre vivientes o casi vivientes, y todos los demás elementos que componen la biosfera, y que, por lo tanto, cada acción de nosotros interfiere en la posibilidad de recobrar o no una ecología, un equilibrio ecológico, un nuevo equilibrio ecológico, ¿no? Saber de eso, que es un salto muy importante, muy lindo, que resulta de muchas distintas luchas que se juntaron en esa experiencia, no basta si yo no paso a trabajar en mi subjetividad, en la subjetividad o en nuestra conversa, en los grupos, no trabajamos el funcionamiento de ese régimen inconsciente que permite que nuestra pulsión sea caprichada, ¿no? Y ese es un trabajo muy sutil y muy fundamental, ¿no? Bueno, entonces quería primero poner eso, después prometo que hablaré mucho menos en las próximas preguntas, que hablé demasiado. Yo quería, Juli, si me permitís, nomás quería decir que, bueno, se me ocurre así, para ir pensando, ¿no? El tema, de una manera de decir, o verbos a usar que nos conecten con lo vivo, tal como lo pensamos dentro de la biosfera. A lo mejor, como vos dijiste, germinar, fecundar también nos conecta más con lo vivo y no únicamente con lo humano que tiene lo de embarazada, ¿no? Sí, sí. Se me ocurre, ¿no? A lo mejor fecundar, para dejarlo ahí provisoriamente. Sí. No, porque Damián es mi traductor desde siempre hasta el español. Entonces,
todas las decisiones de traducción hacia el español pasan por él.